tal? Aquí en el ritmo de la palabra con el padre Alejandro Marca Mancía en este viernes 10 de febrero con el Evangelio de San Marcos. Continuamos en la lectura, versos 7 del 31 al 37. Jesús se encuentra de nuevo en una región pagana. Está atravesando el territorio de la Decápolis, es decir, sobre la ribera oriental del lago de Galilea. La travesía que no había conseguido hacer en barca la hace ahora a pie en compañía de sus discípulos. Estamos en territorio pagano, fundamentalmente entre gente a la que no conoce y que no escucha la palabra de Dios. Precisamente por eso es un territorio infestado de demonios. Poco antes, en el capítulo 5 de San Marcos, en la misma orilla oriental del lago, había encontrado Jesús a un hombre que se llamaba Legión, por los muchos espíritus inmundos que habitaban en él. Y Jesús viene por nuestra orilla, por esta, en la que habitamos los gentiles, y no tiene miedo de los demonios de los que estamos infestados. Estos demonios no son gnomos o duendes que nos bailen alrededor, son seducciones, pensamientos desviados o retorcidos, presencias que nos van creciendo por dentro hasta trastornar la realidad. En pocas palabras, son trastornos graves en nuestra comunicación con Dios, en la escucha de su voz y en la obediencia a su palabra. No es casualidad que el enfermo que llevan a Jesús sea un sordomudo, alguien que no escucha y por eso tampoco puede hablar. Jesús le abre los oídos, restableciendo en él la escucha interrumpida de voz divina que habla en él como en todos, y que había sido ensordecida por el alboroto de las voces demoníacas. Al abrirle los oídos, le suelta también la lengua. Efatá no es una palabra mágica, sino un recuerdo de nuestro bautismo. Todas las culturas antiguas supieron que existe una diferencia irreductible entre el hombre y Dios, que existe un límite más allá del cual no puede ir el hombre. Mientras respete este límite y permanezca en el ámbito que le ha sido asignado en cuanto a criatura, el hombre puede ser feliz y gozar de todo lo creado. Ahora bien, el pecado original consiste precisamente en pasar de la frontera del límite fijado en la pretensión de ser ilimitados como Dios. ¿En qué consiste la seducción de la serpiente o digamos también del pecado? En una triple transgresión de nuestros límites como criaturas, en arrogarnos tres prerrogativas que son únicamente divinas, una pretensión de inmortalidad, no morirán, una pretensión de omnisciencia, se le abrirán sus ojos, y una pretensión de omnipotencia, serán como Dios. Vamos a concentrarnos en la segunda de estas pretensiones indebidas, la apertura de los ojos. Esta representa precisamente la seducción intelectual, el deseo de la omnisciencia que al final se revela absolutamente ilusorio, puesto que no conduce más que a la percepción de nuestra propia desnudez, de nuestra propia pobreza. Con esta ilusoria apertura de los ojos, prometida por la serpiente, contrasta la apertura de los oídos realizada por Jesús. En lo que a nosotros respecta, no se trata de ver, de conocer, sino de escuchar, de obedecer. Solo la palabra de Dios, en efecto, nos abre horizontes de vida. La palabra del egoísmo y de la autosuficiencia cierra, nos arrastra lejos de nosotros mismos. Es palabra de engaño que hace leer de modo distorsionado la realidad del mundo, de nosotros mismos, de Dios, y nos conduce al desolador descubrimiento de nuestra propia e irreductible vulnerabilidad. La palabra de Dios, en cambio, nos introduce en la realidad, descubre estremecimiento de admiración, libera cantos de alabanza y de alegría. ¿A qué palabra decidimos prestar atención? Repite con frecuencia la palabra de Dios diciendo ojalá escuchen hoy su voz. Que Dios te bendiga.